veces que estás en el lugar y el momento preciso, justo donde todas las posibilidades se alinean y un evento casi imposible se origina. La historia está repleta de esos instantes. La mayoría le llama casualidades, otros le dicen destino. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos un jueves más a este su podcast favorito. Bienvenidos a ya la versión en video de Proyecto Insomnio. Julio, ¿cómo estás? Contento, la verdad es que nos tardamos un poquito en sacar capítulo, pero obviamente esa es la razón. Decidimos hacer también un nuevo formato, metiéndole video, así que bienvenidos. Sí, esperemos que les guste, digo, es el primer capítulo en video, vamos a mejorar, como también lo hicimos con los otros 100 capítulos que ya llevamos. Rafa, ¿tú cómo estás? Pues un poco nervioso, como justo dices, güey, el primer día que empezamos a grabar Sí, en audio solamente, cuando empezamos con como historias paranormales, que estamos ahí medio nerviosones y todo esto, pero pues contento de ya cumplir, ¿qué? Casi 100, como dices, casi 100. Son 98, ese es del 98. Empezando la novena temporada y pues justo por eso dejamos como pasar un ratito, como un par de meses para entrar con todo a esta onda del video. Sí. Saber qué tal nos va con este tema tan intenso que es casualidades, güey. Casualidades como improbables o que de difícil manera pues suceden. Es que está muy difícil de repente que se repita un evento similar en más de una ocasión y muchas veces a la misma persona. Exactamente. Damián, ¿tú cómo estás? Bien, pues listo para otro juevesito más. Ya con esa ansia porque pues nos han estado pidiendo bastante que cuando el otro capítulo, cuando la siguiente temporada y demás. También para nosotros pues es complicado no sacar el material. Un saludo a todos los insomnios. Un saludo a todos los insomnios. A todas las personas que nos escuchan, que nos escriben, que nos comparten. Ahí estuvimos viendo el resultado de Spotify. Tenemos un montón de gente que nos escucha y está. Gracias. Muchas gracias por eso y pues ahora síganos ahora en YouTube. Es correcto. Ahora nos vamos a subir a otras plataformas y pues esta sorpresa ahora sí que es para ellos, y dedicarles también ese tiempo y esa calidad como pues, a los que los tenemos acostumbrados, ¿no? Yo creo que valdría la pena decir cuál es el significado de casualidad. Pues es como una combinación de circunstancias que son como poco probables que sucedan y poco probable que te puedas anticipar a ellas, ¿sabes? Es como de, güey, no mames, me encontré dinerito en mi ropa que no encontraba. Sí, es como un regalo de pesos, sí, no te haciendo un paro, güey. O conocer a alguien por casualidad también, o sea, como de... eso sí, como... Tengo ahí una historia, por ejemplo, de mi amigo Rodrigo, que le mando un saludo a Roy. O sea, conoció a su novia, de que perdieron un vuelo y se tuvieron que ir como en una van juntos. No. Y se conocieron así de que perdiste el vuelo, güey, está cañón. No, o sea, que de repente... ¿Casualidad o destino? Pues no sé, yo digo de casualidad. Pero... el destino, güey. Como sinónimo, güey, ¿no? Eso más bien sería una serendipia, ¿no? Que es cuando encuentras algo, pero tú estabas buscando otra cosa, ¿no? No estabas buscando eso que encontraste. Claro, sí. Sí, está padre, güey. Y hablando de casualidades, hay una casualidad que yo creo que al menos a los mexicanos sí nos ha causado un poquito de intriga, que es el 19 de septiembre, los temblores que ha habido aquí en México, ¿no? ¿Saben cuántas probabilidades hay de que un sismo se repita más de una vez en un mismo país? O sea, si hablas de México, güey. Sí. Yo creo que es como de una en millones seguramente, güey, pero no sé cuántos. Una en 133.225. Es decir, el 0.000751%. No. O sea, no. Bajísimo, claro. Exactamente. Los sismólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, advierten que septiembre ni siquiera es el mes con más sismos que se tienen registrados aquí en México. ¿Cuál creen que sea el mes? Mayo, güey. Agosto, güey. Las mamás regañando a los niños. No sé. Porque los tienen en casa, ¿verdad? Perdido vacaciones. Febrero, güey. Por ahí. Diciembre. Y estamos ¿Diciembre, en el güey? mes de diciembre. No, man. Así que esperemos que no. O sea, tiembla más este mes. Que septiembre. Wow. Y yo creo que nadie recuerda como muchos sismos en diciembre. Un año, ¿no? No, güey. Pero a lo mejor obedece un poquito al tema de la intensidad y al tipo de sismo que es, ¿no? Porque el tema es que sean tan fuertes el mismo día.
Sí, fue en sí. el 85. Y Sí, o que si es oscilatorio o trepidatorio, que también, por ejemplo, el 85 pues fue trepidatorio, fue de 8.1 en la escala de Sí, porque Richter. no han sido tampoco similares. No, O sea, no. Bueno, y ese han también sido nos agarró un poco desprevenidos porque no estábamos preparados para un sismo de esa magnitud. Aunque, pues ya todos hemos participado alguna vez en un simulacro. Y por ejemplo, el del 2017, pues nos agarró unos minutos después de haber hecho el simulacro, ¿no? Sí. Casi 1 de la tarde más o menos. Y de repente, pues, esto no es un simulacro y las alertas sonaron. Y la ciudad, bueno, la Ciudad de México fue una de las más afectadas. Sí, pareciera broma, pero el de hace poco, de septiembre también, el simulacro igual 12 del día, el temblor como media hora después y... O sea, yo Sí, pensé güey. hasta que era broma cuando no No estaban te lo diciendo, crees, o sea, no te lo exacto, crees. El de 2022. Sí, el Sí, que acaba de ser hace casi. poco. Pues fíjate que también Dos algo meses y muy medio. chistoso es el 7 de septiembre del 2017, que fue el pasado, pues también tembló. Y en el 2021 se volvió a repetir otro sismo, el 7 de septiembre. O sea, tiene que ver mucho con la ubicación de México entre las placas tectónicas de Cocos y la de Norteamérica, ¿no? Sí. Claro, ese es un tema. O sea, eso sí me queda claro, güey, Zona que sísmica. pues, es una zona sísmica, pero ¿por qué ese día, güey? O sea, habiendo 20 y tantos días más, Sí. ¿por qué ese día, güey? ¿Sabes? 19 de septiembre. Sí, O sea, esa es la casualidad. está chido, Dices, güey. no mames. Y está bien feo, como dice Damián, ese miedo cuando empieza a sonar la alerta y dices, oye, ¿es en serio? Sí, no, Otra vez. parecería broma, exactamente. Hola, Dios, soy yo de nuevo cada que tiemblo porque sí, está fuerte. Y de hecho, estaría padre como que, o sea, pudieran analizar esa parte de los datos, que si bien yo siento que podría ser poco probable que sean como anticipados o que podamos saber cuándo va a suceder con tal magnitud, pero igual y si sigues como una línea estadística, pues nos podría decir una razón, ¿no? Es que el tema es que se han hecho muchísimos estudios y los sismos no se pueden prevenir. No lo puedes predecir. Wow, entonces, ese es un tema, ¿no? O sea, de que también yo vi de que tiembla demasiado y que si consideraras todos los sismos de todas las magnitudes que hay todos los días, o sea, la probabilidad de que sucediera el mismo día pues no sería tan diminuta, güey, como la que viste tanto, sino que más bien lo interesante aquí es que sean tan fuertes o de tal magnitud, güey. Sí, porque todos tiembla tiemblan cada tanto, rato. y ese día seguramente tiemblan muchas veces más. Sí. Claro. El tema es la percepción del sismo, la intensidad, que es arriba de 7. Me parece que fue arriba de 7 también el de los Por ejemplo, en este de 2022, lamentablemente murieron 2 personas, pero esas 2 personas fueron un poco más bien por el tema de escuchar otra el vez. pánico, Ajá, ya que te exactamente. le crea la situación. Se cayó una señora, creo, de las escaleras, ¿no? Sí, sí, sí. Con la cabeza y la otra. Un persona infarto, murió de un ¿no? infarto. Sí, sí. Culero, güey. que te des. Güey, ¿Y qué piensan, güey, del mame que surgió justo ese día? De que, pues, el hecho de que miles de personas piensen que va a temblar ese día, güey, haga que tiemble realmente, güey. Como que Güey, todo el mame el que... drama, güey. Anda Sí, no. un pedo así, güey, o sea... Pues no, exacto. Yo también creo que Sí. no. O sea, Es que para sí se nosotros hizo un es mame absurdo. bien grande, güey. O sea, Sí, de si que... no, pues hubiéramos pasado a la siguiente ronda en el Güey, mundial. hay que tú ganar el mundial. Pasado, Pasado estamos, de Que tú no hubieras fallado el gol. No abran esas heridas, güey. Estamos a menos de una semana que cuando estamos grabando esto, güey, que México fue descalificado del No voy a mundial, hablar güey. nada, güey, de eso. Eso se va a tornar bien depre, güey. Sí, Se va a poner bien de presto, no, pero qué casualidad, ¿no? Que el técnico era. pero pues, o sea, estaría bueno, igual y como dicen, poco predecibles, o a lo mejor no se pueden anticipar. Si en algún momento se pudiera dar que la estadística y la matemática nos pudieran como avisar o predecir cuándo va a suceder, estaría cañón, ¿no? Pero a quien sí no pudo predecir lo que le sucedió fue a Tsutomu Yamaguchi, que es un ciudadano japonés que en el 2019 le entregaron un reconocimiento por haber sobrevivido a las 2 bombas nucleares que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Pinche mala suerte. Yo no sabría si llamarlo como casualidad o mala suerte o buena suerte por haber sobrevivido, ¿no? Pero este señor, Tsutomu Yamaguchi, era conocido en Japón por haber sobrevivido a Nagasaki con el ataque de la bomba atómica que sucedió el 6 de agosto de 1945. Little boy. Sumoto se encontraba de viaje en un viaje de negocios en Hiroshima, y ese día pues, un avión estadounidense deja caer a Little Boy, que es la primera bomba atómica que deja caer los americanos contra los japoneses. Y esto obviamente pues cuando cae la bomba a él le genera quemaduras por la radiación, y pues él logra pasar y sobrevivir la noche ahí en su ciudad,
y ya para el 9 de agosto él estaría de vuelta en su ciudad natal, que es Hiroshima, güey. Y ahí otro avión el 9 de agosto en la madrugada, me parece, dejan caer al Fat Man, que es la otra bomba atómica. Igual le toca el ataque nuclear, pero logra sobrevivir. ¿Cómo comprobaron que esta historia fuera verídica? Bueno, pues hay un periódico muy famoso que se llama The Guardian, y lo entrevistan y él comprueba con los tickets de avión y demás que pudo que estuvo en esas ciudades en esas fechas. Y pues las quemaduras, obviamente, de la radiación y demás. Esa parte, pues está cañón. O sea, sí. Güey, pero está bien chida. Está bien chida esa carta de presentación, güey, ¿no? Güey, no, está bien chida. Pero sí está chida. Güey, tengo Una bomba atómica me la pela. Exacto, güey. Es como, güey, me cayeron 2 bombas, güey. Ah, qué mala gente. Pero sobreviví a las 2, güey. Sí, imagínate. Andas, güey. Mejor que no tengas hijos, güey. Bueno, aproximadamente 140,000 personas fallecieron en Hiroshima tras el bombardeo, mientras otras 70,000 perecieron en Nagasaki, ¿no? Es muy baja la probabilidad de poder haber sobrevivido a estos 2 ataques. Sin embargo, él lo único que, pues, como conservó de pues heridas y eso fue las quemaduras por la radiación. Sin nada para ver pero, por ejemplo, y tendríamos que ver la probabilidad de que alguien pudiera haber estado en las 2 ciudades. Claro, porque seguramente ahí sería muy probable que, sí, seguro. dependiendo de tu, sí, a lo mejor más de un trabajo, ¿no? ajá, pero que haya sobrevivido, eso Sí. es lo verdaderamente Sí, complicado, güey. Sí, porque aparte la dimensión del daño que tuvieron pues, era grandísima. No. Y adicional a eso, pues él comenta que ninguna otra cosa más que las quemaduras y un poco de pérdida auditiva, me parece, del oído izquierdo. Fuera de eso, pues nada más. De ahí, él, gracias a esto, pues, se dedicó a dar como conferencias, primero en Japón y después ya en una gira como mundial, para poder ser como un mensajero, por así llamarlo, de la paz. Finalmente tuvo un golpe de Es suerte. correcto. Y poder pues enviar este mensaje de que pues al final solamente eran humanos contra humanos, pues destruyéndose a sí mismos por un tema pues, cultural y de importancia pues más bien como política, ¿no? Él daba conferencias a jóvenes, sobre todo para concientizarlos de este tema, y pues a eso se dedicó durante su vida, güey. Está cañón. Yo lo último que leí de él, güey, es que después de haberse salvado de las 2 bombas, vino a México, güey, tembló y se murió. Güey. Pobrecito, güey. No, No hubiera sido demasiada casualidad, imagínate, pero Hubiéramos platicado. Si hubiera sido cierto, güey. Güey, hay una de las casualidades también pues más interesantes que creo que también todos tenemos muy normalizados, que es cómo puede ser que en tantas culturas se mencione o se describa a criaturas como los dragones. Los dulces dragoncitos de aquí en México son ricos, güey. Los polvitos. Pero güey, ve, aquí pues tenemos a Quetzalcóatl, güey, pero pues en China evidentemente hay un montón de dragones. Y el dragón Shiruga, ¿no? Que son hay uno que es muy famoso, que es el Fusan Long, que es como importante en la cultura china, o Long Huang, que es también el rey dragón. Pero en Perú también hay criaturas similares a dragones, que son el Amaru, también por lo regular son deidades. Tenemos también el caso de Leviatán, o las historias de princesas que son custodiadas, sí, claro, por un dragón, ¿no? Y que están encerradas en sus la castillos alta del castillo. Y diversas leyendas alrededor de todo el mundo hablan de estas criaturas, y otras más nos dicen por qué, o nos explican por qué podría deberse esta casualidad. Una de las primeras teorías es que todas las culturas como que tienen información o adoptan información de una cultura más antigua. Y la primera leyenda de un dragón que se conoce es en Mesopotamia, que sabemos que ahí es como las cúmulas exactamente de las civilizaciones. Entonces desde ahí estábamos ya hablando de estas criaturas, que hay una historia ahí del joven Marduk que mata a esta bestia y salva a toda la especie literalmente pues de la extinción, y de ahí se da origen a la leyenda del Leviatán que se menciona en la Biblia, ¿no? O también a Zeus enfrentándose al monstruo Tifón, ¿no? Entonces como que ya era muy antigua esta leyenda de los dragones. Se dice que incluso puede ser parte de nuestra evolución, como que siempre le tuvimos miedo a este tipo de criaturas grandes, y como que en nuestro pues
brevario, como cultural, se empezó a modificar la idea del dragón. Como Que lo hicimos más grande de lo lo que hicimos era, más ¿no? y además hay teorías de que incluso no se trata del mismo animal, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues todas las civilizaciones en Europa se habla de dragones, pero está como esta onda más Sí, medieval. pues hasta el monstruo marino, por ejemplo. Están los ¿no? que son como marinos, como en Asia, por ejemplo. Pero también es muy extraño que una criatura con similares características esté tanto en Europa como en América, Asia, y que digas, pues si tiene similitudes, quiere decir que a lo mejor sí existe algo parecido. Y algo bien importante también es que dicen, ¿no? Los fósiles de dinosaurios los encontramos nosotros ya como una civilización más avanzada, pero no es cierto, güey. ¿Qué tal que se debe justamente, la otra teoría dice, a que ellos encontraron fósiles de dinosaurios y no tenían una explicación, pues, para algo así en ese momento, como tal conocimiento, que pudieran relacionarla a dinosaurios, sino que para ellos eran pues estas bestias mitológicas. Sí, porque aparte encuentras a lo mejor los huesos y no es que estén como acomodaditos así de, ay, güey, y no, así estaba, exacto, ¿no? no encuentran como todos los huesos. La realidad es que cuando haces descubrimientos arqueológicos, pues te encuentras un hueso, ¿no? Hay un caso en China, justamente, que da como luz a esta posibilidad de esta teoría, porque se dice que Chang Ku, que era un historiador chino del siglo IV a.C., él etiquetó un fósil de un estegosaurio que estaba fosilizado, era como nada más un hueso, como si hubiera sido un dragón. Y adicional, pues en el Sahara se han encontrado cocodrilos, se han encontrado huesos de ballenas, de otros animales que son muy grandes y que en ese momento de la civilización pues seguramente lo relacionaron a estas. Sí. Pero aparte sí, es una de las bestias como más impresionantes, ¿no? O sea, imagínate, digo, a lo mejor ves que series como Game of Thrones, que sí hay como dragones y demás, pues sí ha de ser impresionante haber vivido en el tiempo de dragones. O que existieran siquiera los dragones. Sí, güey, porque no sabemos si existieron o no, güey. No sé, pero, o por ejemplo, ahorita hay una especie de lagarto, ¿no? El dragón de Komodo. Pero sí, cosas. a lo mejor tiene el nombre, pero no, más bien este tema de escupir fuego, una cosa así. Ajá, yo creo que el tema de los dragones es. Güey, pero hay vatos en los cruceros, güey. Pero el que escupe los que vuelan es lo que los hace peligrosos. Ah, claro, güey. ¿No? O sea, Ay. porque son como dinosaurios al final del día, pero que tienen fuego y aparte vuelan, güey. No mames. Ah, Ya, sí, sí, Imagínate, sí. es como si las Del vacas crucero, volaran. güey. Es como si las vacas volaran. Imagínate qué peligro, güey. Eso sí estuvo bien viajadote, güey. ¿Ustedes saben cuántas veces se puede disparar una bala? Una vez. A la misma Si eres rango, varias. Pero. Bueno, todos tenemos entendido que solamente se puede disparar una vez. Yo diría. Pero en 1883, a Henry Seeland, él tenía una novia, terminaron muy mal, deciden pues, mandarse bien lejos. Y ella queda como bien, ¿Ella? Ella queda como muy deprimida, güey. Okay. Y le cuenta a su hermano, ¿sabes qué? Pues terminé con este vato. Pues me siento como muy triste. Entonces este güey se enoja y decide que se quiere vengar, como tomar. Y compra una pistola. Como compra, pues la tiene, ¿no? Ahí en su casa, güey. Enfurecido va y pues, a donde está el Henry Seeland y le dispara, güey. Desafortunadamente, para el hermano de esta chava, no lo mata, solo lo lastima o lo hiere como en el cuello, güey. Pero él piensa que sí lo mató. Y lo deja ahí, güey. Afortunadamente, sí, para Henry, güey. No, o sea, si te dan un. Bueno, para los dos, porque cárcel. Como el Benny en la del infierno, ¿no? Que le dan los plomazos y ahí luego piensa que lo dejan muerto, pero quedó vivo y todo, güey. Pues, o sea, imagínate, güey, que este vato piensa que sí lo mata. Y con el remordimiento, y ya después cuando te cae el 20 de que qué fue lo que hiciste, él se quita la vida, güey. No. Pero resulta que Henry Seeland no había muerto, güey, solo había sido rozado por esa bala. No. Pero lo había lastimado en el rostro, güey. El peor asesino de la historia. Güey, pero ahí no termina todo, güey, fíjate, o sea, la bala queda arrojada en un árbol, güey. O sea, ahí se queda, ¿no? Por un buen de años. O sea, del rebote se alojó en un árbol. Sí, en un árbol, güey. Y años más tarde, Henry Seeland dice, güey, no tengo nada que hacer, güey. Voy a cortar ese árbol, güey, que está cerca de mi casa, güey. Pero soy tan listo que voy a utilizar dinamita, güey. No. A volarlo, güey. O sea, fíjate nada más, ¿no? Entonces, el güey le pone dinamita, güey. Y la explosión
hace que la bala salga disparada, güey, rebote y lo mate, güey. Le da en la cabeza, Estaba güey. destinada esa bala. Le da en la cabeza, güey. Esa traía- misma bala, güey. Traía su nombre ya ahí. Sí, ya dijo, güey. Y lo mata, Como güey. la O sea, de Destino Final, güey. Ahí ¿qué estaba, pedo güey. con esa coincidencia, güey? No, hasta que no. Esa bala te tiene que matar, Te sí tenía o que sí, matar, güey. Está cabrón. Es que también a quien se le ocurre volar un árbol con dinamita, ¿no? O sea, si no te mataba la bala, seguro un Güey, esquirla de pero una tampoco rama. sabías que estaba una Ajá, bala ahí, fue, ¿no? fue la bala, fue un esquirla del árbol que se cayó. Una ramita. Y la bala quedó al ladrillo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, güey, que... Hay unos accidentes que luego no son casualidades, ¿eh? Que sí, como que... Sí, se lo merece, ¿no? responsabilidad ahí de la gente, güey. Sí, está cabrón. Bueno, pero unas cosas son accidentes, pero también la naturaleza tiene un papel importante en estas casualidades, ¿no? ¿Saben cuál es la probabilidad de que un rayo te caiga? También que Como en una, todo el ¿qué? tiempo rayos en la tierra, güey. 10 millones, güey. Un millón. 10 millones Ok. 10 millones de que... de posibilidades de que te caiga. Una en 10 Una entre millones. 10 No millones. mames. No, o sea, es casi imposible. Qué bueno, güey. Obviamente todos sabemos que el rayo es una descarga de electricidad estática cuando hay un desequilibrio entre la carga que está en la nube y la superficie de la Tierra. Obviamente se genera esta fricción y cae el rayo, ¿no? Pero hay un británico, Walter Somerford, a quien le cayeron 3 rayos en su vida. No. Sobrevivió. O sea, Y se convirtió en Flash. Flash Gordon, güey. Bien raro. no, ahí está lo curioso y por eso está en el capítulo, ¿no? O sea, casualmente, la primera guerra, digo, la primera vez que le cae un rayo es en la Primera Guerra Mundial. Ok, ok. ¿no? Exactamente, güey. Traían cascos de metal. Puede ser. No, iba cabalgando en el campo de batalla, güey, y le cae un rayo, güey. La descarga obviamente lo hace salir disparado, pierde la movilidad de la cintura para abajo momentáneamente. Obviamente después de eso lo sacan de la Primera Guerra Mundial. Va a su casa. Para estar más tranquilo después de la guerra, decide irse a vivir a Canadá. Y en 1924 iba pasando por un árbol y le vuelve a caer otro rayo. Bueno, ahí era un tanto más probable porque cerca de los árboles, cuando hay tormenta eléctrica, te recomiendan no acercarte tanto. Porque es muy probable que caiga o en el árbol o te caiga Sí, tipo con el rayo, rayo. exacto. Se me culpa este, güey. Podría ser que sí. Casualmente, en 1930, iba ahora paseando por el parque, ya no estaba Ya no estaba en un árbol. pero le cae un tercer rayo. Y ya con este tercer rayo, pues obviamente las heridas que le generó sí le causaron la muerte. No, sí, ya. Quedó tocado. Pero según la información que hay en internet, no se queda ahí. Años después, un rayo cae en su tumba, güey, y truena la lápiz. En serio, ya. Sí, hay mucha información en internet en la que dices, pues sí, está este caso de... Pero sí, al cuarto. Sí, la 4 veces, bueno, ya estaba muerto, pero le volvió a caer un rayo en su tumba. Traía una carga muy negativa. Ya que ya sea algo como de... Te volviste para rayos. Sí, Rayos. está cabrón, No. ¿no? Hay otro que le cayeron, se llama Roy Sullivan, a él le cayeron 7 rayos, pero él sí fue una sola... Me caxa. Con Aguinaga, ¿verdad? El Ramón Zárate ahí. Sí, le cayeron en una sola ocasión. En una sola Tiene el exhibición. récord de haber recibido más rayos. Sí, bueno. ¿Y se Era una murió? tormenta, sí. Ah. Una tormenta eléctrica, pero digo, 7 rayos es un chingo. Un récord póstumo, ¿no? Porque Güey, pero, o sea, justo hablando de esta onda que te caen rayos, acabo de ver un reportaje de Kevin Álvarez, Ajá. del jugador de la selección mexicana, que su papá, güey, jugando en un campo de fútbol, le cayó un rayo, No, güey, y así sí. murió. Verga, sí sí, te o sea, puede. De hecho, es Pues hay también como como de un equipo en un partido donde murieron como... varios. Sí, güey, no sé si todo un equipo, güey, se morían. De hecho, o sea, ahorita por protocolo, güey, cuando hay tormentas eléctricas, Ya Ya se se suspenden sí. los partidos, Y güey. no solamente de fútbol, en cualquier deporte, porque es muy probable que seas como la atracción del rayo, porque pues está haciendo al final del día tierra con el campo, y es muy probable. De hecho, incluso hay videos en internet en donde hay personas así a campo abierto y cuando está la tormenta eléctrica, te recomiendan que si, no sé, ejemplo, estás grabando o tú detectas que a alguna de las personas que están alrededor se les empieza a erizar el cabello,
lo más recomendable es o correr a un auto o correr a algo que pueda desviar esa como atracción, porque generas estática. Sí, como para rayos. La probabilidad de que te caiga un rayo es muy baja, pero cuando hay estática estabiliza esa como carga y la probabilidad se vuelve más grande todavía. Claro. Entonces por eso tienes que correr sí o sí a algo que sea como aislante, porque si no pues es muy probable que ese rayo se descargue. Esos récords, güey, que nadie quiere romper, o sea. No. Sabes que si rompes ese récord te vas a morir, güey. El de 7 no vale. Este truco solo se puede hacer una vez en la vida. ¿Cuántas veces hemos jugado fútbol o cualquier deporte, güey? Tú más, ¿no? Tú más. Hasta hoy, güey. Sí. Hasta hoy jugaste, güey. Ganamos, güey. Pues les cayó un rayo a todos. Antes, güey. Está muy cañón. Una de las historias que yo les traigo es la de los gemelos Jim, que, bueno, ellos son dos gemelos que nacen en 1939 en Pica, Ohio, en un lugar que, pues bueno, al final del día por las circunstancias y demás, crecen separados, son adoptados por familias distintas y pues esta coincidencia es que después de 37 años, en 1979, se conocerían ellos sin antes haberse conocido durante toda su vida. Esto pasa porque pues vivían a 60 kilómetros uno del otro. Uno se llama Jim Arthur Springer y el otro Jim Edward Lewis, y pues vivían muy lejos el uno del otro. Cuando se conocen, se dan cuenta y se empiezan a contar como la historia de cada uno de su vida y las casualidades que sucedieron a lo largo de su vida durante estos 37 años sin haberse encontrado antes. Pues a mí me parecieron así de que sorprendentes. Por ejemplo, la primera es que sus familias adoptivas escogieron el nombre de James para ambos sin siquiera ponerse de acuerdo. O sea, no se conocían estas dos familias. Pesaban exactamente lo mismo y tenían la misma estatura, ya que eran gemelos idénticos. En el colegio a los dos les gustaban las matemáticas y se les daba mal la materia de lengua. Ambos tuvieron un perro al cual llamaron Toy. Se habían casado ambos en su primer matrimonio con una mujer llamada Linda, o bueno, con mujeres más bien llamadas Linda. Después se divorcian y se volvieron a casar con mujeres llamadas Betty. Los dos. Después, cada quien obviamente tiene a su hijo. Y uno llamó James Alan al suyo y el otro James Alan, solamente haciendo diferencia una L en Alan. O sea, no se les daba la lengua. No se les daba la lengua y tal vez ahí se equivocaron. Bebían la misma marca de cerveza, eran intensos fumadores. Hablando de cerveza. Producción. Bebían la misma marca de cerveza y fumaban la misma marca de cigarrillos. Los dos se mordían las uñas y tenían migrañas recurrentes que llamaron de la misma forma. No logré encontrar el dato de cómo les llamaban, porque supongo que era como algún nombre ahí que les dieron ellos. Migraña recurrente. Migrañas. Pero no era tan común. A los dos les gustaba la carpintería y en su barrio eran de los pocos que tenían, o que habían más bien hecho una carpintería en su sótano, güey. O sea, imagínate este tipo de detalles. Uno había trabajado como guardia de seguridad en el fraccionamiento donde él vivía y el otro se había dedicado al tema de la seguridad para una empresa particular, pero estaban en el mismo ramo de pues la seguridad al final del día, ¿no? Porque después el otro se convierte en sheriff, me parece, del condado donde vive. Y bueno, si al final del día pues no es como que los dos fueron policías o sheriff y así, no, pero tenían la ese carga mismo genética camino. para repetir tantos patrones Es correcto, y de ahí se deriva un como estudio en donde en efecto los científicos empiezan a decir que probablemente la carga genética puede a veces prevalecer sobre la como carga social. O sea, sí existen como muchas circunstancias en las que pueda ser hasta que te cuentan lo mismo en distintos momentos, claro, pero de la misma forma, güey, ¿no? Porque traen a lo mejor esa carga genética o algo así, güey. Sería cañón. Pues ya para igual y darle como término a que fue algo de lo como más sorprendente del caso, es como les comento, se volvieron objeto de estudio de un examen que analizaba pues las probabilidades de que la carga genética o la carga social predominara. Ambos iban a la misma playa que es Saint Pete Beach en Florida, y a los dos les gustaban los coches de carreras, además de que en este estudio, ya cuando se vuelve un objeto de como, pues sí, estudio de la universidad, me parece, de Oxford,
empiezan a hacer un test por separado y pareciera que lo había hecho la misma persona, güey. Entonces ahí es donde ya te das cuenta que sí es algo más cañón allá de pues el constructo social o la educación que les pudieron haber dado, ¿no? Es que si pareciera la misma persona. Sí, Pues es que sí, o sea, tenía... Sí lo ves y dices, sí, ha de ser igual. sí, sí se parecen. ¿Qué te parece? No, y otra de las casualidades también como más impresionantes que hay como para agregar a este capítulo es la de el número 11 y su relación con el atentado de las Torres Gemelas. Ay, güey, ok. Ya también hemos platicado en el capítulo de los ataques Claro, terroristas, ataques terroristas. ¿no? Del atentado del 11 de septiembre. Y empezamos con que Nueva York, New York City, güey, tiene 11 letras. Ok. ¿Va? New York es el estado número 11 de la Unión Americana. Y Afganistán también tiene 11 letras. Ramzan Youssef, que es el terrorista que amenazó con un ataque a las Torres Gemelas en 1993, también su nombre tiene 11 letras. George W. Bush son 11 letras. El primer avión que se estrelló contra la primera torre era el vuelo número 11. No. Salió con 92 pasajeros, que eran 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, pero en total pues eran 92 personas. 9 y 2. Ah, sí, güey. no. El vuelo 77, que era el otro vuelo que se estampa, llevaba a 65 personas. 65 eran 11. Sucedió, pues evidentemente, el 11 de septiembre, que es el 9 más 1 más 1, 11. No. Hubieron ya en total en los aviones 254 víctimas, lo cual también 2 más 5 más 4, ya 11. Y algo también ya nada más como para cerrar esta gran casualidad es que el 11 de septiembre es el día 254 del año. 2 más 5 más 4 es 11. Wow. O sea, no sé si eso estaba planeado, pero es una gran casualidad. pero también está bien clavado, o sea, buscar todos esos datos, güey. Mira, sumas esto más esto, te da 11, güey. Ahí hubo tantos pasajeros en este vuelo que si lo sumas te da 11. O sea, eso está... Incluso pareciera como lo que hablábamos de que nuestro cerebro busca patrones claro, y los güey. encuentra y ya. Como la pareidolia, ¿no? Pero Ajá, si buscamos justo, tal güey. vez otro número, podríamos llegar a ciertas como Sí, claro. cifras que pudieran tener. Pero está bien, o Está sea, muy sí, chido. sí está para volarte la cabeza, güey. ¿Y qué les parece, güey, si para terminar este capítulo con video que está arrancando chido la temporada, hablamos de la autora del libro que se llama End of Days, que se llama Sylvia Browne. Ella, aparte de escribir libros, es como este tema de que puede ver como el futuro, de que tener como premoniciones o predicciones, güey. Sí, es una cosa así. El Walter Mercado. Y en el 2008, güey, ella publica un libro que se llama End of Days, donde habla del fin del mundo y que va a ser mediante una enfermedad que sucederá en el 2020. O sea, 12 años antes, ella está anticipando esta enfermedad y que en el 2030 va a desaparecer. O sea, el COVID. Justo. No. Porque ella hablaba de que era una enfermedad respiratoria que iba a aparecer en el 2020 y que iba a ser como muy similar a la neumonía, que se iba a extender por todo el mundo, que iba a atacar directamente a los pulmones y a los bronquios y que iba a resistir todos los tratamientos que en ese momento se conocían. ¿Ah? Lo más desconcertante de todo esto es que ella decía que así como llegó esta enfermedad, iba a desaparecer. De la nada. Ajá, sí, así iba a desaparecer por completo. Desafortunadamente, la autora de este libro falleció en el 2013. O sea, no O mames, sea, ni siquiera se enteró Ella que no, sí hubo una nunca supo, pandemia, güey, que realmente en el 2020 todos nosotros hemos sufrido una pandemia que pues, la verdad es que vino como a cambiar un buen de cosas en el mundo. Y ella pues no pudo como decir, güey, o sea, yo sí, no sé si lo Sí, lo predijo. Ajá, Pero es como, por ejemplo, las teorías que hay del Titanic, que hay como un libro también que se escribió antes, sí. donde hablaban del Atlántico, no sé cómo se llama el Sí, barco, pero sí. y se hundía y sucedía lo mismo, ¿no? Y lo mismo con todas las casualidades que han sucedido de, por ejemplo, de los Simpsons, que los Simpsons que están predicen cañones, cosas, güey. Pudimos haberlos incluido aquí, pero ya hemos hablado muchísimas veces de ellos. Pero es justamente eso, güey, como ese tipo de casualidades, ¿no? Que
sucede que Alguien lo dijo y de repente se... o lo escribiste en un libro, hiciste una historia. Es que eso es lo más, o sea, lo más interesante es eso, o lo que te puede volar la cabeza es eso, güey, de que está escrito, güey, de que sí, no es que, Ya quiero como evidencia. aprovechar de la circunstancia y yo dije esto, pero no hay como un, como sí, algo que lo evidencia. compruebe, Como güey. Caso 63, que la neta está bien Uf. chido ese podcast. Recomendaciones, también, Claro, güey. Y Cuando es no escuchan como- Proyecto Insomnio pueden escuchar casos. Güey, Caso 63 fue uno de mis podcasts más escuchados de este año, güey. Por lo menos las 2 temporadas las escuché y me gustaron. Ya son tres. Ya son tres, sí, sí, sí. Las escuché 2 y la verdad está muy cool, pero como dices, ya se basó en el contexto social del mundo. Claro. No 12 años antes. Claro. Sí, ¿no? Bueno, pero que también hablan como de ciertas cosas que van a pasar, porque hablan que es la primera pandemia de muchas pandemias. Ah, también Esperemos que sea nada más ficción. Sí, sí, o sí. que no los toque. Pero Sí. hay algo todavía más intenso, más loco, güey, de todo esto. El escritor Dean Koontz publicó otro libro que se llama The Age of Darkness en 1981, o sea, hace más de 30 años, ¿estás de acuerdo, güey? Ah, sí. Donde habló de un virus que se llamaba Wuhan 400. Y luego le das Wuhan, un O sea, ¿Y luego dónde? que evidentemente iba a empezar en una ciudad de China. Pero después, bueno, en la primera publicación, en el primer tomo de este libro, el virus se llamaba Gorky, porque empezaba en Rusia, ¿va? Por temas de que solamente las editoriales pues Saben. conocen y saben, deciden cambiarle el nombre a Wuhan 400 en 1989, No, o sea, ¿va? Si Entonces, sumas uno más bueno. ya te da 11, güey. Pero hay una captura que hacen en la página 39 donde él dice así tal cual que este virus se diseñó en un laboratorio y que fue diseñado por científicos a partir de una cepa de más de 400 microorganismos, ¿va? Y obviamente fueron creados de manera artificial y que lo llaman el arma perfecta porque evidentemente fue creado de una manera artificial, pero solo infecta a seres humanos, o sea, no lo puede dar ok. como a los animalitos o así, y que no puede subsistir en ambientes fríos. ok. Va. Y dice así tal cual. Pues el COVID, ¿no? El COVID tenía esas como características. Ajá, o sea, es como- No o sea, sí se le detectó a animales, pero no les pasaba no. nada. Y también con el frío como que perdía... Sí, sí, Muy bajas o coincidencia. muy altas temperaturas. Ajá, exacto. Podría, ¿no? Y decía así tal cual, lo voy a citar, que por un lado una persona que era como la portadora podría infectarse, puede ser ya infeccioso en 4 horas después de haber adquirido el virus, o sea, súper rápido. Súper rápido el Sí, periódico. y que cuando entrabas en contacto con una persona que estaba infectada, no puede, más bien, o sea, te infectas a las 4 horas, pero el virus en ti te Vivía. mataba en 24 horas. O sea, no había como Como forma. el ébola y estos güeyes. O sea, era como son muy infeccioso, güey. Infecciosos. Ya son las 4 en punto. El reloj de Julio nos lo acaba de avisar. Y Estamos pensando si le vamos a meter un shot cada que suene el teléfono. Sí. Digo que suene Y el que los teléfono. Insomniers jueguen con nosotros en el video. cada vez que suene shotcito. Y ya para terminar, la mayoría de la población en el libro decía que cuando te infectabas tenías como un rango de 24 horas para morir. La mayoría de la población moría en 12 horas. Va. Si se hubieran llevado al señor que sobrevivió a las dos, las dos bombas bombas, atómicas, Ahí sí se muere. ahí sí, sí. Y el porcentaje de decesos era del 100% cuando Ay, tenías el virus. cabrón. O sea, no había forma de salvar. Wow. No, sí. No, yo creo que esas casualidades de las enfermedades o por ejemplo de la pandemia sí están muy cabronas. O sea, sí lo puedes prever también, ¿no? Y podrías ahorita escribir algo que va a pasar, pero atinarle al año, güey, o a las características justo del virus o de lo que vayas a escribir, sí, no sé si esconde algo más, güey. No que tú sepas, pero que O sea, Por ejemplo, lo que decías hace rato del 8 de conectes con septiembre. ese drive. O sea, nos tardamos muchas veces, digo, ya si le ves a la interpretación, hay como muchas, bueno, no teorías, profecías de Nostradamus que están diciendo un pájaro destruirá monumentos construidos por el hombre y demás, y que a lo mejor de ahí sacaron la idea Y ya para la decir, hacen, ajá, ¿no? Claro. O sea, estás queriendo decir que esto podría darle como Ideas. una base sólida, güey, a todos los
a todas las teorías de conspiración que decían que fue creado dentro de un laboratorio, Sí, güey. seguro sí. No que fue como más que No nada. necesariamente, pero sí, obviamente podría. Sí, es que, mira, o sea, por ejemplo, los relojes inteligentes, ¿no? O sea, hace 40 años veíamos películas en las que tú le hablabas a tu reloj y de repente tenías datos. Hoy en día ya es una realidad. El auto pues, fantástico. Y exacto, ese tipo de ¿no? cosas, A lo sí. mejor es porque alguien lo inventó. O sea, el caso de Julio Verne, por ejemplo, el submarino, ¿no? Es como de, pues me sirve de inspiración. Voy a y probar con si eso- sirve. Ajá, exactamente. Ya lo desarrollas y a lo mejor puede ser. Pero una de esas- O es una mera coincidencia Claro. que no tenías ni idea de. Hay una casualidad bien chida también, güey, ahorita que me acordé de los eclipses totales, como el sol y así. O sea, que son una casualidad del universo. Y se da aquí en la Tierra porque el sol está 400 veces más lejos que la Tierra, que la Luna. Y la Luna es 400 veces más chica que el sol. Ok. Y por eso En se ese cubre en su totalidad en el eclipse total. Wow. Pues yo Claro. les tengo una igual y así como rápida mención. Es sobre la muerte de Stephen Hawking, que ocurre en un día que pues muchos de sus seguidores consideran como muy significativo. Y es porque muere el 14 de marzo, que es el cumpleaños número 139 de Einstein. Y el aniversario, luctuoso número 300 de Galileo Galilei. Y además, si volteas el tema de mes-día, se convierte en el número 3.14, que es el número de que él pues era un estudioso de la matemática y la física. Y eligieran qué día morirse Exacto. para que todo eso hiciera sentido. imagínate. Y es como dice, a lo mejor Rafael sería como un tanto clavado estarle buscando que coincide y demás. Sí. Pero al final del día, pues se dan esas como casualidades y esas coincidencias que pues lo hacen parecer como increíble, ¿no? También es el caso, por ejemplo, de Violet Constant Jessop, que es una chica francesa que estuvo en 3 naufragios muy famosos y que ella pues logró sobrevivir. Ella los hundió, güey. Que hace pensar Ya no que la es invitaron, es correcto. no, por eso ya. Estuvo en el transatlántico Olympic, que se estrelló contra otro llamado el Hawk. También estuvo en el choque del Titanic contra el iceberg. Y también estuvo a bordo del Britannic, que pues sigue ligada como a la empresa White Star Line, que en 1914, en el estallido de la Primera Guerra Mundial, los hunde. No saben a bien si fue una mina marina o un torpedo alemán, pero también hunden el barco, ¿no? Entonces, pues es ella quien queda ahí como esta pues, constante y sobreviviente en estos accidentes. Y por años y hasta hoy pues se creía que el personaje de esta historia era la millonaria norteamericana Molly Brown, pero realmente quien era así la real era Violet Constance Jessop, que era una enfermera francesa. Entonces son como cosillas que vas encontrando y Sí, que la vas como uniendo, güey, y tiene como Y todos sentido los insomnias y todos nosotros tenemos cosas que nos han sucedido que no tenemos ni Poco una probables. explicación de cómo pudieran haber pasado, pero que las cosas pasan, que a veces lo único que tenemos que hacer es pues, fluir con las cosas y no te pasan cosas, sino que pasan cosas, güey, y tienes que lidiar con ellas, güey, ¿no? También esa es otra, güey. Segurísimo. si llegaron de casualidad a este podcast, Denle mucho síganos, denle Sí, mucho amor ahí en Ya estamos las en redes. video. ¿Qué más quieren? Síganos. Muchas gracias. Sigan pidiendo cosas. Chao. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Ya, güey. Ya, 47, güey. No mames, no mames, está padre. Aquí no, le pongo Saludos en Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.